Clara, una joven aventurera que había llegado al pequeño pueblo en busca de historias para su blog de viajes, escuchó los rumores sobre el lago. Los aldeanos la advirtieron de no ir, pero su curiosidad fue más fuerte. Las leyendas solo son eso, leyendas, pensó, mientras tomaba su cámara y se dirigía hacia el bosque, siguiendo el antiguo sendero que la llevaría al lago prohibido. El bosque era espeso, y las ramas crujían bajo sus pies. A medida que Clara se adentraba más, el aire se volvía más pesado, como si la naturaleza misma le advirtiera que diera media vuelta. Finalmente, después de horas caminando, llegó al borde del lago. El agua era completamente oscura, reflejando el cielo nublado como un espejo negro. No había ni un solo ruido, solo el suave murmullo del viento. Clara levantó su cámara, pero al enfocar hacia el lago, notó algo extraño. En la pantalla, el agua no estaba tranquila. Parecía agitarse, y sombras vagaban bajo la superficie. Frunció el ceño y apartó la cámara, pero al mirar con sus propios ojos, el agua seguía inmóvil. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras Clara observaba el lago, un sonido suave y distante llegó a sus oídos. Al principio, pensó que era el viento, pero luego se dio cuenta de que eran voces. Voces lejanas, susurrando su nombre. Se giró rápidamente, pero no había nadie más allí. Las voces crecían en intensidad, envolviéndola. Clara, ven, ayúdanos. Las palabras parecían venir del mismo lago, pidiéndole que se acercara. A pesar de su miedo, algo en su interior la empujaba a avanzar. Cada paso que daba hacia el agua, las voces se hacían más claras, como si alguien estuviera justo bajo la superficie, esperando ser liberado. Cuando llegó al borde del lago, una figura oscura apareció en el agua. Era difusa, pero se acercaba más y más. Clara, ahora hipnotizada por las voces, se arrodilló junto al lago, alargando la mano para tocar el agua. De repente, el agua se agitó violentamente, y una mano fría y delgada salió disparada, agarrando el brazo de Clara con una fuerza inhumana. La joven gritó y trató de liberarse, pero la mano la arrastraba hacia el agua. En ese momento, vio que no era solo una mano. Un rostro desfigurado emergía del lago, los ojos vacíos y llenos de odio. «Ayúdanos», gritó la figura, pero ahora su voz era un chillido desgarrador, lleno de desesperación y maldad. Clara luchó con todas sus fuerzas, logrando soltar su brazo y retroceder rápidamente. El agua volvió a calmarse de inmediato, pero el reflejo en el lago había cambiado. Ya no era el cielo lo que veía. Ahora, las sombras se movían bajo la superficie, y Clara podía distinguir más figuras. Decenas de ellas. Eran las almas perdidas, atrapadas en el fondo del lago. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados que resonaban en su mente. Aterrorizada, Clara giró sobre sus talones y corrió de regreso al sendero, pero los árboles parecían haberse cerrado a su alrededor, oscureciendo el camino. Las voces la seguían, llamándola, susurrando promesas de dolor y sufrimiento. Con cada paso, el peso del aire sobre ella aumentaba. Sentía como si una sombra invisible la estuviera persiguiendo, rozando su cuello, a punto de alcanzarla. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, Clara salió del bosque y llegó al pueblo, jadeando y cubierta de sudor frío. Los aldeanos, al verla llegar, la miraron con rostros graves. Sabían lo que había sucedido. «Las almas del lago no perdonan», le dijo uno de los ancianos, en voz baja. «Has escuchado su llamado, y ellas te seguirán. No hay escape». Días después, Clara regresó a la ciudad, pero nunca pudo olvidar lo que vio y escuchó en ese lago maldito. Por las noches, las voces volvieron a ella. A veces, las escuchaba en sus sueños, otras veces, las oía susurrando en las esquinas de su habitación, pidiéndole que regresara. Una noche, mientras se miraba al espejo, vio una sombra detrás de ella.
Las voces ya no susurraban desde lejos. Estaban en su propia mente. El lago no la había olvidado. Y pronto, ella tampoco podría olvidar el llamado de las almas perdidas.